El pasado 24 de marzo tenía lugar ese juicio por agresión sexual, un juicio además que entre unas cosas y otras, como diría aquel, entre pitos y flautas, se ha retrasado enormemente por varias causas, pero finalmente hoy arrancamos con la noticia de que ya hay sentencia para el actor francés. La polémica está servida. Bienvenidos a todos. Esto ya lo saben, es La Huella del Crimen. Hoy con dos estupendos, con Luis Magán. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, María José, muchas gracias por tu invitación. Bueno, a ti siempre por aceptarla. Has seguido, ¿verdad? El juicio de Gerard Depardieu. Llegó la noticia hace ya bastante tiempo, pero al final no sabría precisar exactamente desde cuándo se arrastra este juicio. Sé que en octubre del año pasado tendría que haber declarado, pero estuvo enfermo. Hace años. Hace años ya, ¿verdad? Aquí me consuela mucho porque es justicia francesa, lógicamente, la que le está juzgando, y da la sensación que es como la justicia española, que se eternizan los juicios y tal. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, la verdad es que sí, nos compensa, porque otra de las máximas de este programa, además de entender que el Código Penal hay que endurecerlo, es que la justicia con esta lentitud no puede ser justicia. No sé si lo comparte un estupendo abogado, Javier Angulo. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál es tu opinión sobre la justicia española? Bueno, así para ir haciendo boca. Yo tengo buena imagen de la justicia, ¿no? Ah, pues serás el único. Pues puede ser, pero yo creo que está integrada pues muchos profesionales, y siempre habrá pues algún garbanzo negro, pero en general es muy profesional. Bueno, algunas de las sentencias que hemos visto en este programa, en fin, son de jueces que deberían estarse sexando pollos, que harían bastante menos daño. Pero, en fin, vamos al tajo, que diría aquel, como les decía, la noticia de hoy con la que abrimos el programa es que ya hay sentencia para el actor francés. Por si hay alguien que no recuerda el caso, le refrescamos la memoria. El actor francés Gerard Depardieu ha sido declarado culpable este martes de agresión sexual en un rodaje. El juez le ha condenado a 18 meses de prisión suspendidos que no deberá cumplir, a la inscripción en el archivo de agresores sexuales y a la privación de sus derechos civiles durante 2 años. Depardieu, que no ha asistido a la lectura de la sentencia al estar rodando una película en Portugal, se sentó en el banquillo de los acusados por las denuncias de agresión sexual presentadas en 2024 por una escenógrafa y una asistente de realización de la película Las Persianas Verdes, que lo acusaban además de acoso sexual y ultrajes sexistas mientras se hizo el film. Ambas mujeres la acusaron de tocamientos y de comentarios obscenos. Durante el juicio, el actor simplemente reconoció haber agarrado a Amélie, la escenógrafa, por las caderas para no resbalar, como aseguró durante una discusión sobre el decorado de la película. El juez también ha decretado que Depardieu debe indemnizar a las víctimas por la violencia sufrida durante el juicio, y además, durante sus alegatos, las abogadas de las partes civiles denunciaron los ataques múltiples contra sus clientas por parte de Depardieu. Bueno, pues ahí tenemos, señores, toda la información. No sé si era lo que esperabais. Sí, era lo que esperaba. Bueno, es verdad que como está tan encausado este hombre, que a mí me gusta más en su papel de actor como en Cyrano de Bergerac o en Obélix, en sus películas estas maravillosas. Hay que recordar a nuestros televidentes que es el actor vivo más conocido de Francia, más reconocido de Francia. No sé si más querido en estos momentos, pero sí más reconocido de Francia. Entonces lleva encadenando diversos juicios derivados de sus iniciativas sexuales pues bastante tiempo. Lo que ocurre que en este caso, en esta última, es de febrero del 24, rodando, como bien decían, la película que comentaba, Las Persianas Verdes. Le denuncian 2 mujeres de 30 y tantos años, él tiene 76 años en estos momentos, y el juicio ha sido también una demostración
de marichulismo total, por lo visto, por lo que cuentan las crónicas de los medios franceses e incluso internacionales, porque es un tipo bastante reconocido, un actor bastante reconocido. Tanto el abogado que le defendía como él mismo han tenido unas actitudes que parecían que estaban haciendo una película de marichulos totales, por lo que la abogada de una de las víctimas hablaba que la muestra de la actitud que han tenido tanto uno como otro estaban fuera de lugar. Le han condenado a 18 años, no va a cumplir nada porque allí, no sé si en Francia, no lo sé, nos lo dirá nuestro querido jurista, como en España, si te condenan a 2 años y no tienes ningún antecedente anterior, pues no pasas por la cárcel, y luego me parece que no sé si son a 2,5 o 3 años de no ejercer sus derechos ciudadanos. En cualquier caso, él se justifica, como en otros casos que ha tenido, se justifica que no le entendieron las señoras a las que se dirigían para tocarles los glúteos y los senos, pero la verdad es que da la sensación de que es un hombre de otro tiempo, de un tiempo en el que estas actitudes sucedían y desafortunadamente se callaban. Ángulo. Pues es cierto, si la condena es inferior a 2 años de prisión, existe la facultad de la suspensión de esa condena por el tiempo que el tribunal estime. No es ipso facto, sino se analizan las circunstancias. La reposición del daño, en primer lugar, y posteriormente pues, que no sea una persona reincidente que vuelva a cometer ese tipo de actitudes. No obstante, lo que llama la atención de este personaje pues en Francia es prácticamente como un dios, es una persona endiosada. El mensaje que nos manda la justicia, que no hay nadie que realmente no pueda ser llevado a la justicia y si realmente ha tenido una actitud, su actividad ha sido delictiva, que pueda ser condenado. Tiene la primera condena en primera instancia y para que exista una condena pues se ha tenido que desvirtuar el principio de presunción de inocencia, con lo cual algo habrá hecho. Efectivamente, y seguiremos desde luego escuchando hablar de esta noticia. Cambiamos de tercio, nos vamos con Jesús Andújar, que nos está esperando para hablar de un asunto que ya hemos tocado en este programa esta misma semana, y es que el tema de Madeleine, esta criatura que desapareció, nos indicaba Luis Magán, con 3 añitos, ¿verdad? Que decíamos que era mayor, hace ya 18 años, con lo cual decíamos el lunes o el martes, no recuerdo, que sería ya una joven que pasaría de los 20 años. Bueno, pues las noticias son que las nuevas pruebas del caso Madeleine verán la luz. El mundo debe prepararse. Este es el titular, vamos a desmenuzarlo con Jesús Andújar. Bienvenido, Jesús. Hola, María José, muy buenas. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Menudo Yo caso. muy bien. Pues a ver, mira, ya sabes, como me conoces hace mucho tiempo, voy a ser muy franco. Un canto al sol, para mí es un canto al sol de este periodista del diario The Sun. Vamos a ver, el señor el Christian Bruckner, algo así creo que se llama, es un señor que está preso en Alemania por una violación a una turista. Bueno, luego es verdad que le han ido saliendo escándalos, bastantes escándalos, pero le han absuelto de todos, uno detrás de otro. Este señor ha sido absuelto. Y claro, aquí nos encontramos con que la policía germana en el año 2020 encontró un disco duro y unos pen con información, con imágenes de contenido pedófilo, etc, etc. Que 5 años después, a falta de unos meses, pues este señor termina de cumplir la pena que le impusieron por la violación a una adulta, dentro de, creo que en el mes de septiembre, tiene la excarcelación. Pues ya me extraña a mí que haya tardado la policía alemana en cribar unos discos duros 5 años. 5 años. Y luego lo que no tiene en cuenta el periodista, por eso yo digo que es un canto al sol del periódico The Sun, lo que no tiene en cuenta el periodista es que los hechos ocurren en Portugal. En Portugal la prescripción de los delitos es más pequeña que en España.
o sea, el plazo de prescripción es más corto. Por una sencilla razón, en España los hemos tenido muy largos porque teníamos terrorismo. Y Portugal no ha tenido terrorismo, con lo cual son plazos de prescripción más bajos como la mayor parte del ordenamiento europeo. Y en Portugal prescriben los hechos a los 15, o sea, lo de esta chica que fue hace 17, sobre el papel en relación a este señor, podría estar hasta prescrito. Tú piensas que todo esto es información de la policía germana, no es policía portuguesa, que es la competente para investigar este asunto. Porque aunque el gobierno británico ha dotado de medios a su policía para investigar este caso, claro, nos encontramos con que es muy complicado que esto se enjuicie o en Alemania o en el Reino Unido, por una sencilla razón, porque los hechos se cometen en Portugal por un alemán contra una súbdita inglesa. Con lo cual, el Reino Unido no tiene competencia, porque tendrá que ser la justicia portuguesa quien enjuicie. Otra cosa es que, por ejemplo, Madeleine fuera española y el Cristian fuera español. Entonces, España sí, nuestra ley orgánica del Poder Judicial, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, reconoce que España puede juzgar hechos cometidos por españoles fuera de España, en unos supuestos, ¿vale? Un hurto no, pero en temas graves como este sí, pero claro, que Inglaterra enjuicie a un alemán por unos hechos cometidos en el Reino Unido, complicado. ¿Que es peligrosísimo este señor? Sí. ¿Que ojalá no saliera nunca de prisión? Pues ojalá. Pero yo creo que esta información que está es un juego desesperado. O sea, este tiene que soltarlo. Un canto. Va a cumplir la pena. Un canto al sol. Un canto al sol puro y duro. del diario The Sun. Y efectivamente, Sí, como decía Luis Magán, qué afortunado. Canta mucho al sol The Sun. Muchísimas gracias, Jesús Andújar. Que tengas un muy buen viaje. Vale, gracias, María José. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches. Bueno, pues sí, la verdad es que es un canto al sol. El titular nos llevaba a equívoco. Según Rod Pattinson, recordamos con Luis Magán que abordamos este asunto, retomábamos este caso con una noticia posterior. Dice: el mundo debe conocerlo para conocer el contenido de este dispositivo de almacenamiento portátil. Desafiará todas las leyes de la lógica y la decencia. El reportero asegura que la desgarradora realidad es que podría haber algo mucho peor por venir, en referencia a los escalofriantes detalles del material que la policía germana encontró en la guarida abandonada del pederasta. No en exclusiva, a sus espaldas tiene condenas por violaciones a mujeres adultas y de edad también avanzada. Bueno, la verdad es que las noticias nos quedamos exactamente en el mismo punto del lunes. Sí, pero fue muy interesante lo que tratamos el lunes y lo que estamos tratando hoy. Este individuo desapareció, Madeleine, el 3 de mayo de 2007, es decir, lo que tú decías, 18 años si no nos equivocamos, y este tipo es un siniestro, es el demonio, es la representación del mal. O sea, un canalla como estos no debemos de permitir que salga el 17 de septiembre, que es la fecha que tiene, por lo visto, de cancelación de la deuda que tiene con la justicia en estos momentos, a consecuencia de la violación de una turista en Alemania. Hay que encontrar de alguna manera causas, hay que encontrar de alguna forma datos suficientes para mantenerle en la cárcel o volverle a juzgar a un personaje tan absolutamente siniestro. En el año 2015, cuando él vuelve se produce el 2007 la desaparición, que todo el mundo coincide que puede ser perfectamente un asesinato, no encontrando el cuerpo, de Madeleine McCann, con 3 añitos y sus padres destrozados durante todo este tiempo, porque no pueden hacer el luto de la muerte de su hija porque no han encontrado el cuerpo. Él se vuelve a vivir a Alemania, y en Alemania, en el 2015, a 80 kilómetros de donde él vivía, desaparece otra niña que estaba jugando, una niña de 5 años en esta ocasión, que los medios de comunicación alemanes la trataban como el caso, la Madeleine alemana, y esta pequeña desaparece en una celebración de en una barbacoa y tal, desaparece y nunca se vuelve a saber de ella. Se llama Inga Gerbeck, y también se le achaca en cierta manera que podría haber sido este siniestro personaje que, entre otras cosas, en la fábrica de la que hablábamos el lunes, que había comprado por 20.000 euros, tenía una fábrica que se derrumbó porque estaba hecha una birria, pero vinieron la policía con sus perros a husmear y tal, y encontraron de todo tipo, entre ellos más de 8.000 imágenes de asuntos pederastas, de trato pederasta, exacto, de pedofilia,
Entonces hay que hacer todo lo posible. Y Ojalá las tenga razón, bicicletas. ojalá tenga razón el periodista de The Sun y no sea un brindis a The Sun y le sigan manteniendo en la cárcel a este canalla. Javier Angulo, efectivamente, Javier no estaba el pasado lunes, pero también sabrá, como todos ustedes, que en esa guarida que gracias a los perros la policía descubrió, pues además de todos esos archivos de pedofilia absoluta, había, que eran 75 bañadores infantiles, bicicletas pequeñas, sí. O sea, verdaderamente, un verdadero monstruo. Es así, habría que acudir, María José, a la legislación del lugar donde se han cometido los hechos. ¿Portugal? Portugal. Nos comentaba Jesús Andújar que pues, cada país, de acuerdo pues, a su tradición o el nivel de delitos, pues, agrava o es más leve en el tratamiento. Si este hombre lleva ya un tiempo en prisión, y no ha habido más causas, pues durante el tiempo de prisión, a no ser que lo haya cometido otros hechos similares estando en prisión, pues yo lo que veo abocado, si realmente no hay más causas y no se le investiga por otras causas, que salga en libertad, porque el Código Penal, la sanción de prisión, mantener una persona en prisión, siempre es con un carácter educativo, o sea, no es como un castigo. Eso es lo que yo no terminaré nunca de entender, pero ¿cómo va a ser difícil educar a este individuo? A este monstruo, por Dios, este monstruo lo que habría que hacer... Sí, ustedes saben lo que habría que hacer con este monstruo, ¿verdad? Exacto, que no viera nunca más la luz del sol. En fin, tremendo. Cambiamos de asunto para hablar de otra trágica muerte de influencer. Estoy pensando que dentro de nada realizaremos un programa especial sobre sucesos con las influencers. ¿Qué está pasando? Pues verán, en el día de hoy tenemos que hablarles. Ha sucedido en Tokio, en Japón concretamente. Sí, encuentran calcinado el cadáver de esta influencer, Armanda Borges, en el piso que alquiló para ver la Fórmula 1. Esta es una influencer brasileña de tan solo 30 años y bueno, pues fue hallada muerta en este apartamento próximo al aeropuerto internacional de Narita, en esta ciudad japonesa, según informaron medios locales y brasileños. El cuerpo fue encontrado calcinado tras un incendio en el inmueble que bueno, está siendo investigado por la policía nipona como un posible caso de homicidio. La joven había viajado a Japón con el objetivo de asistir al Gran Premio de Fórmula 1. La influencer era una muy conocida aficionada al automovilismo, con especial admiración por el piloto Lewis Hamilton, como refleja habitualmente en sus publicaciones en redes sociales. Fue su pareja quien alertó a las autoridades al perder el contacto con ella. Fue la madrugada del 1 de mayo, aunque la noticia ha saltado a la prensa internacional el día de ayer, antes de ayer. Sí, es una pena, es una tristeza terrible. Era un bellezón, era una mujer guapísima de 30 años que se dedicaba a este negocio del mundo de los influencers que ahora está tan de moda, seguidora de la Fórmula 1, como bien decías, y de Hamilton en concreto, y estaba en su cuza. Y fíjate, es lo curioso, el destino, ¿no? Cuando tienes suerte en la vida y la suerte que tienes es la mala, o sea, que te encuentras a un canalla, a un depredador, a un personaje tóxico. Han detenido, hay un detenido en Sri Lanka, un desempleado, un trabajador desempleado de Sri Lanka, que era el antiguo Ceilán, en el sur de la India, detenido, tipo también de 30 y pocos años. Bueno, la cuestión es que esta mujer, pocos días, ella llegó unos días antes de la carrera de Fórmula 1 y tuiteó a sus redes sociales, que era una mujer como influencer muy seguida, sobre todo en Brasil, que se encontraba, viniendo de Brasil, se encontraba en un país muy seguro. Muy seguro, dijo, este país es muy seguro porque resulta que se le había olvidado en un tren bala de estos que hay en Japón, que es uno, no sé si será el segundo o el primer país de trenes de alta velocidad junto con España y China, se había dejado una bolsa con dinero y se la habían devuelto. Entonces ella se sintió muy satisfecha viniendo de donde venía, de Brasil, que es un país que tiene ciertos problemas de seguridad ciudadana y tal, lo definía como un país muy seguro. Fíjense ustedes lo que es la contradicción en la vida, ¿no? Que de pronto esta mujer de 30 años
desafortunadamente vaya a morir asesinada probablemente, porque probablemente el incendio es para evitar las pruebas, es decir, quien lo haya ocasionado probablemente haya quemado el apartamento donde estaba o la habitación de hotel donde estaba para intentar desactivar todas las pruebas que podía haber ocasionado. Eso es muy habitual, ¿verdad, Javier Angulo? Javier, ya saben que es abogado y en más de una se habrá encontrado que para eliminar las pruebas del delito, pues calcinan el cadáver o el lugar, ¿no? Es habitual y aparte te quiero precisar, quizá conocemos este dato porque ella es influencer, pero estos hechos son más comunes de lo normal. ¿Qué ocurre? Que si no fuese, no tuviera unos seguidores que pues llaman más la atención y tal, pues pasaría como un caso más. No lo estaríamos contando en España en estos momentos, esa es la realidad. No obstante, local, ¿verdad? Así es. No obstante, lo que hablaba en la noticia, es cierto que Japón es de los países más seguros, ¿no? Donde realmente pues, se respeta la propiedad ajena, se respeta la vida de forma exquisita, pero en concreto, en el caso de esta chica, al parecer, hablan de diferentes hipótesis. Entre ellas, una de las hipótesis es, porque no se habían encontrado sus pertenencias personales, que podía haber sido un robo, y para borrar ese tipo de pruebas, para eliminar esas pruebas del autor, pues provocó el incendio, que realmente, según las noticias, no murió calcinada, sino murió asfixiada por el humo que provocó el incendio. Quiero recordar, y tú que eres un gran jurista, te lo recuerdo, pero probablemente lo sepas, que Japón, que es una gran democracia, entiendo, que es un país industrialmente muy seguro, que es un país que es aliado de Occidente, que es un país, una referencia de Occidente, es un país que tiene vigente la pena de muerte. Es decir, hace unos años, muy pocos, cumplimentaron con la pena de muerte a unos indeseables que habían matado a varias personas en el metro de Japón con gas sarín. Eran un grupo terrorista, un grupo local terrorista, no sé exactamente, porque como hay piraos en todos los países y cada uno tiene su marchamo. Estos asesinaron a unos cuantos, mataron a matar, y hace, no sé si fueron 2 años o 2 años y medio y tal, les mataron, o sea, les ejecutaron pena de muerte a varios de ellos, o sea, no fue a uno solamente. Entre el año 1946 y 1993 han sido condenados a muerte 766 personas, de los cuales fueron ejecutados 608. Y allí la pena de muerte, o sea, la pena capital, es legal en el caso de homicidio o traición, curiosamente. Fíjense, Dios no lo venga a ver, quiero decir que no quiero decir que lo impusieron por aquí, la cantidad de traidores que tenemos en este país, sería peligrosísimo. Bueno, si nos quedaríamos, Japón. No, quedaríamos 4 y el cabo para cerrar este asunto, que además situábamos en Japón. También aprovecho para avanzar el programa especial de mayores que mañana vamos a realizar, maltrato y asesinato de mayores. Pues miren, es que tengo la noticia aquí, mientras que escuchaba a Javier Angulo y a Luis Magán a hablar de Tokio y de la seguridad que este influencer creía encontrar. Miren, la noticia es que un estudio académico registra un homicidio cada 8 días, a menudo acompañado del suicidio del cónyuge o del hijo que cuidaba al anciano en casa. La noticia es: Tokio alarma por los ancianos asesinados en sus familias por la crisis de los cuidadores. Imagínense, estamos hablando un homicidio cada 8 días. En uno de los países más seguros del mundo. Efectivamente, a manos de los cuidadores de estos ancianos. Bueno, mañana vamos a desarrollar la noticia, el estudio llega hasta 2021, también recoge todo el tiempo de la COVID, ¿no? De pandemia, efectivamente. Y bueno, detrás de este titular, la verdad, hay unas historias tremendas. Bueno, discúlpenme, he aprovechado también para avanzar el programa de mañana, pero para que vean que un mismo país, ¿verdad?, podría tener muchas versiones. Un asesinato cada 8 días de un mayor a manos de sus familiares. En Japón no se consuma la pena de muerte, la pena capital, desde el año 2022, pero el 2022 es hace nada. O sea, que es hace 2 años. Días. Es hace 2 años. Quiere decir no, que 3.
Y vuelvo a repetir, quiero decir que yo no soy partidario de la pena de muerte, evidentemente, pero hay países demócratas, evidentemente... no hace falta que sean países de semidictaduras o autoritarios y tal, para ejercer hasta sus últimas consecuencias lo que ellos consideran legal, que es en este caso la pena de muerte. Hombre, hay algunos casos de los cuales nosotros nos hemos hecho eco, que qué quieres que te diga, o sea... Me parece un desperdicio tener que pagar el agua y la comida para esa gentuza en la cárcel, que no se hacen, y que además tengan que salir. No, yo es que... No se hace responsable, la cadena no se hace responsable. No, es que naturalmente que estoy de acuerdo. O sea, hay algunos individuos que no tienen que ver la luz del sol nunca más. Es que a mí me parece que hay que proteger a los buenos. Sí. Bueno, en Estados Unidos hay pena de muerte, a mí me parece bien. Sí. No en todos los estados, ¿eh? Yo creo que solamente, a mí me da la sensación de que la última vez que leí, creo que quedan solamente 13 estados de los 51 que son, incluyendo Puerto Rico, que tienen pena de muerte. Creo recordar, pero sobre no todo es en el información. sur, yo creo, ¿no? ¿Perdón? Sobre todo en el sur. Sí, en el sur, porque era, sí, en el sur. Bueno, tendríamos que abrir un debate, mis queridos amigos, sobre efectivamente si estarían de acuerdo, hombre, así sobre el papel y en frío, pues uno dice, no, hombre, no, por Dios, qué barbaridad, pero cuando una ya tiene la experiencia de presentar y dirigir un programa de sucesos como este, hombre, una ya conoce algunos casos que dice, pero este hombre o esta mujer, ¿por qué razón va a tener que seguir viviendo? Yo creo en los derechos de las víctimas. En fin, hacemos un alto en el camino, insisto, podría ser un buen programa especial. Perdón, ¿verdad? no es 13, son 27. Perdón, 27 estados de los Estados Unidos tienen la pena de muerte. Casi... La mitad. No, sí, bueno, un poco más de la mitad, ¿no? Un poco más de la mitad. Lo arreglo como Dios manda. Si lo arreglas maravillosamente. ¿Les gustaría perder un par de kilos en nada? Bueno, yo les voy a sugerir cómo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida y vamos a hacerlo recordando ese caso tremendo en el que en un centro tutelado de menores un individuo agredió a una menor. El caso se hizo hipercelebérrimo. Bueno, hipercelebérrimo me parece que es un exceso, ¿verdad? Sí, un poco sí. Ya que tengo un comunicólogo a mi siniestra, con celebérrimo, yo creo que hubiera sido suficiente. Y vamos a hablar de Mónica Oltra, que le mantiene el procesamiento. Les recuerdo que Mónica Oltra era la mujer o la exmujer, no recuerdo bien, de El Cerdo. Digo que ya puedo llamarle cerdo porque está condenado y me parece que un director de un centro tutelado que abusa de una menor es un verdadero cerdo, ¿no les parece? Volvemos enseguida. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más?
¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues enseguida seguimos con estos asuntos de interés que naturalmente conocemos el caso, conocemos el suceso, lamentable absolutamente, pero la noticia de hoy es este procesamiento de Mónica Oltra, estas feministas, ¿verdad?, que se rompían la camisa, esos los que taman, ¿no? Los de que me rompo la camisa en el nombre de las mujeres y luego miren lo que hay detrás. En fin, pero antes permítanme recordarles la cena de la resistencia. Es que estamos absolutamente a nada, o sea, pasado mañana tendrá lugar. Si están cansados de la corrupción, la censura, el ataque a las libertades, llega a Madrid la cena con la resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión y por Acteoír, que reunirá a periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos con la verdad. Será el viernes 16 de mayo en el prestigioso restaurante Terracota Casa Gallardo en Plaza de España. Un encuentro íntimo, elegante y combativo donde se abordarán temas claves como las tramas de corrupción del PSOE, el caso Begoña Gómez, la persecución ideológica, la censura en redes sociales y el control mediático del gobierno. Componentes como Jesús Ángel Rojo, a quien bien conocen, ¿verdad? Ya saben, director y presentador del Mundo al Rojo, Javier María Pérez Roldán y Nona Lozano. Esta cena no es solo un acto social, es un gesto de resistencia frente al deterioro institucional. Plazas limitadas, reserva ya en el 91 371 9167, es que no queda ya tiempo, o por WhatsApp al 722 573 909. Recordar que el precio son 60 euros, en fin, regalazo para una cena en el restaurante Terracota, cena con la resistencia, porque callar, ya lo saben, ¿verdad? Ya no es una opción.
Y como les decía, la audiencia mantiene el procesamiento de Oltra, Mónica Oltra, y la archiva para un exdirector territorial. Y para todos aquellos que no recuerden el caso, que desde luego no tiene nada que ver, iba a decir no es el caso, aquí ya sería redundar, vaya tarde que llevo, comunicólogo, bendito sea Cristo, el caso de Javier Angulo ni tampoco el de Luis Magán. Vamos a refrescar esta noticia. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en la que se ha investigado el presunto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada por parte de un educador social, ex marido de la exconsellera y ex portavoz del Consell del Botànic, Mónica Oltra, para la exdirectora territorial de la Consellería de Igualdad en Castellón y Valencia, Carmen Fenollosa. Con esta decisión, por tanto, la audiencia mantiene el procesamiento de Oltra, que no recurrió, y el de 14 personas más, que fueron altos cargos y técnicos de su departamento. El procedimiento dirigido contra Oltra había sido antes archivado por el Juzgado de Instrucción número 15 al no apreciar delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos. La Fiscalía respaldó esta decisión. Sin embargo, la audiencia entendió posteriormente que debía ser en el acto del juicio oral donde se dilucidaran las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos. Bueno, nos delatamos nosotros mismos, ya estamos en plató, sí, nos mirábamos la cara, ¿no?, de Mónica Oltra y de pronto decíamos, queremos efectivamente que puede haber algo de perversión, ¿no? Bueno, la situación es la que es, se mantiene el procesamiento por encubrir al marido o exmarido, yo ya no recuerdo muy bien, pero bueno, en cualquier caso, que supiera que el marido estaba abusando de una niña tutelada. Es que hay que imaginarse el drama de una niña que entra en un centro tutelado como para encontrarse con un cerdo de estas características que a la sazón era el director del centro. Es decir, miren ustedes a quienes estamos pagando. Y representante del Estado, o sea, representante de la administración pública. Claro, es decir, una niña tutelada es un centro menor tutelado, como esto bien es por el gobierno. Por el gobierno, claro, en este caso por la Generalitat de Valencia. Desafortunadamente, esa niña debió de pasar momentos muy complicados. El exmarido de Mónica Oltra fue condenado a 5 años, que no sé si los ha cumplido, estará cumpliendo debería estar cumpliéndolos. Y ella está imputada después de que la levantaron esa imputación, el sumario se desactivó, pero lo han vuelto a recurrir y la han vuelto a imputar justamente por lo que bien decías tú, María José, que es el encubrimiento de las actividades de su ex o de su marido. Está a un paso del banquillo, es decir, si no me equivoco, y ahora nos lo dirá nuestro gran jurista, la imputación que los jueces dicen que no conlleva menoscabo de que pueda ser realmente inocente por completo, pero que está a un paso de que se siente en el banquillo para ver si realmente lo es o no lo es. Así es, Luis. Por eso he comentado yo al principio que yo todavía creo en la justicia y creo en los profesionales. Y sobre todo en este caso, digamos, es la muestra que realmente ratifica lo que digo. Es cierto que por 2 ocasiones se levantó el sobreseimiento provisional con respecto a Mónica Oltra. Es la audiencia provincial la que dice que, de acuerdo a las pruebas que se han practicado en el procedimiento, existen indicios racionales de responsabilidad penal. Y, sobre todo, existe un exceso uno tiene que ser mucho más rígido y exigente cuando está ocupando un puesto en la administración pública y, sobre todo, cuando trata de emplear ese puesto en la función pública para beneficiar a un amigo, en este caso su pareja, etcétera, y lo más execrable pues es que la víctima de esta sea un menor, que tiene menos capacidad de defensa, porque si nos ocurre a nosotros, que tenemos capacidad ya de podernos enfrentar o poder sacar un cuchillo y poder defender. Si es conmigo, el marido de Mónica Oltra tiene la castración y no química. Pues eso es lo que ocurre, que no todo el mundo, la persona vulnerable llega con esa característica de vulnerable que realmente es una presa fácil para esta gentuza. Además, creo recordar, si me equivoco, les ruego por favor que me disculpen, creo que
al final se dan cuenta porque la niña, quizá acompañada de otra persona del centro tutelado, se escaparon. Y cuando las encontraron, creo que una de las amigas dijo no podía regresar porque el director le estaba metiendo mano. Y creo que ahí empiezan a investigar. Si no es así, les ruego que me disculpen, porque lo tengo cogido con pinzas. Estoy leyendo todo el día tantas noticias y creo recordar que se trata de este caso, que la muchacha se escapó, como en tantos menores, ¿verdad?, que se escapan, y dijo no puede regresar. Cantó una amiguita porque a esta niña el director le está metiendo mano. El director era el marido de Mónica Oltra. Bueno, Luis Eduardo Ramírez, que es educador social, por lo visto, y que estuvo casado con la ex vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, ingresó en febrero del 2024 en la cárcel para cumplir esos 5 años que le habían condenado y que confirmó el Tribunal Supremo el año pasado. Le acusan, o le acusaban, y le han juzgado y condenado por abusos recurrentes, abusos continuados. Es decir, no era que fuera un abusador puntual y esas cosas, sino que fuera un abuso recurrente de una menor que estaba tutelada por el Estado, por la Administración, en este caso por la Administración Valenciana de la Generalitat. Y en ese centro, por lo visto, pasaban determinadas cosas que han llevado a este hombre a la cárcel y a su exmujer a estar a punto de ser sentada en el banquillo, porque en aquellos momentos parece ser que lo encubrió o no le dio la importancia que tuviera. Pero fíjense la tragedia de una niña de estas características, porque normalmente las niñas o los niños tutelados son gente que no tiene familia, está carente de familia, tiene una familia desestructurada o tiene una familia de drogadictos. Por eso la tutela el Estado. Es decir, y encima que van a ser tuteladas por el Estado, que tienen que tenerle muchísimo más, le tienen que arropar con muchísimo más cariño, claro, con muchísimo más protección y tal, va el director del centro, o en aquel momento no sé si era el director o el director del centro, y comete esa auténtica barbaridad. Qué asco, de verdad, y que una mujer, de verdad, que se rompe en la camisa hablando de feminismo, encubriera, qué cosa más tremenda. De todas formas, sé que vamos bien de tiempo, Luis Magán. Sí, qué bien. Me vais a permitir recordar, hablando de mujeres que se rompen la camisa, yo es que era amante de Ketama, me encantaba escucharlas. Estaba recordando mujeres de Podemos, vamos a ver, que conocían perfectamente a los agresores sexuales que tienen en el partido. Mujeres que sabían de qué iba el palo. Es más, presuntamente, la vicepresidenta del gobierno, la que fue vestida de puticlista al funeral del Papa, no. Marichus Montero, no. Bueno, ya saben que yo no pierdo ocasión para intentar decir que por favor que cuiden la imagen. No por ella, que su imagen a mí, la verdad es que me da igual, pero sí la imagen de España. Una mujer no puede, una mujer como Dios manda, no puede presentarse en el funeral del Papa con una melena pelirroja al viento, con las uñas rojas, los morros, el hocico rojo y una falda por la rodilla. Perdón, lo he dicho muchas veces y seguiré diciéndolo. Para mí iba vestida de puticlista a el funeral del Papa. Esa vicepresidenta no, la otra, la rubia, la que estaba al lado haciéndose selfies. En fin, el ridículo de España no tiene parangón. Esta individua parece ser que conocía perfectísimamente que un colaborador suyo, antes de ser vicepresidenta de España y antes de vestir así de bonito, cuando estaba en Galicia, tenía un colaborador que ya le advirtieron que desde la misma institución y desde el ordenador de este lugar tenía pornografía infantil. Eso es terrible, sí. Entonces nos rompemos la camisa, somos muy feministas, pero a los machos de vuestro entorno, ¿qué pasa con vuestros machos?
Sí, y ha habido otros casos que han saltado, como bien saben ustedes, últimamente a la luz pública de ese territorio de ultraizquierda que es Podemos o Sumar, como el señor Errejón o como el señor Monedero, ¿no? Claro. Que han desaparecido ahora mismo de las, digamos, un poco han desaparecido de la vida pública, uno más con una presencia mucho mayor porque era el portavoz del grupo de Sumar en el Parlamento y otro porque era profesor en la que yo no sé si ha vuelto a dar clases porque se cogió una baja, él dijo que públicamente se había cogido una baja por motivos médicos. En la Universidad Complutense. Pero volviendo al asunto, es terrible que una persona en la que tiene que, una niña o un niño tiene que mostrar su confianza porque no tiene, digamos, un poco la autoridad paterna presente, como puede ser el director de un centro de estas características, abuse sexualmente, y eso le va a condicionar toda su vida, porque ese tipo de abusos termina acompañándote toda tu vida, desafortunadamente. Y recordamos, Javier Angulo, cómo trataron a esta criatura a la que presentaron esposada ante el juez. Ya lo hemos recordado en este programa, pero encima el trato absolutamente lamentable y vejatorio, que la trataban, en lugar de como una víctima, la trataban como un verdugo a esta muchachita. Sí, digamos, lo fácil es digamos, echar los perros a la víctima, ¿no? Es lo sencillo. ¿Por qué? Porque es la menos protegida. ¿De qué forma una persona que busca protección, ahí está, es evidente el fallo, la administración ahí quiebra completamente? Y estos son los que venían a regenerar la política. O sea, estos son los posmodernos y los gobiernos feministas, manda un narices. Recordar que en este caso, en esta secuencia de actuación judicial, una parte de la acusación popular son el partido político Vox y Cristina Seguí, que si no me equivoco fue una de las fundadoras y que ahora la tachan de ultraderechista permanentemente el gobierno y sus entornos y tal. Bueno, ha sido la acusación popular que ha mantenido, digamos, un poco vivo el encausamiento, digo, de Oltra, no de su marido, que su marido también, supongo. Bueno, Cristina Seguí... Su exmarido, perdón. Cristina Seguí, que está, vamos, asediada por una persecución tremenda por lo que ahora se llama delitos de odio, que en ocasiones es exclusivamente decir la verdad. A Cristina Seguí, tela marinera, por cierto, y antes de cerrar este asunto me viene hablando del gobierno más feminista de la historia de España y, en fin, toda esta panda que venía a regenerar la política, y miren ustedes con lo que nos encontramos. En estos cruces de WhatsApp que a mí me tienen tan entretenida, hoy en El Mundo al Rojo, tela también, no se lo pierdan, entre Ábalos y el presidente del gobierno. Hay un momento en el que Pedro Sánchez habla del Coletas de Iglesias y le pone a caldo, le pone a bajar de un burro. Pero yo me he quedado con una cosa, le llama maltratador. Hoy ¿Qué es lo que sabía el presidente del gobierno tan feminista sobre su vicepresidente que no sabemos los demás? Por favor, no pierdan ripio sobre este pequeño detalle. No puedo hablarles, seguro que en El Mundo al Rojo esta noche lo tienen al detalle. No recuerdo, le insulta de varias maneras, pero en esos insultos está maltratador. Y yo me he quedado con maltratador, porque digo, ¿qué sabía este presidente tan feminista? Pensaba que era un maltratador su vicepresidente. Pero a pesar de eso, el presidente feminista permitió que siguiera el gobierno un maltratador. Yo no sé si, cuidado, yo no sé si Iglesias es un maltratador. Puedo imaginarme cosas, pero yo no seré quien lo diga. Quien ha dicho que es un maltratador, o quien lo dijo, era el presidente del gobierno. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un presidente, cualquiera, pero máxime un presidente que también se rompe la camisa y se da golpes de pecho con lo feminista que es ella, y de pronto conozca que tiene un vicepresidente maltratador?
Oigan, ¿esto es grave o me lo estoy inventando yo? Bueno, no sé, es muy interesante. Ha dicho maltratador. Sí, no, es que el de hoy no lo he leído los otros anteriores entregas. Que no sé si es de hoy o de ayer, este pero del maltratador. Sé que le llamaba que era que tenía mucha estulticia y tal, sí, y que no era espérate, maldito, lo voy que no a sé qué, buscar. Pero dice la palabra maltratador también. ¿Verdad que sí? Sí. Yo no lo he seguido, pero la verdad es que es un pelotazo. No sé quién será la garganta profunda en esta ocasión, quién proporcionará... Como me gusta ese término. Como me gusta. Es muy periodístico. Ah. A quién le proporciona al diario El Mundo esta información. Algunos ya empiezan a sugerir que es el propio Ábalos para desactivar, digamos, él siempre queda bien, el arrinconamiento que tienen por parte del gobierno y esas cosas. Pero a mí me sorprende realmente, bueno, es muy interesante y hay que seguirlo. Es del día 12. Alguna. Y dice eso, ¿no? Mira, es del día 12. Y hoy estamos a 14, sí. Mañana San Isidro. A ver, el día 12 dice, nuevos, me estoy leyendo de Objective, y esto se lo hemos contado en El Mundo al Rojo. Nuevos mensajes de Sánchez a Ábalos, llama maltratadora a Iglesias y pájara a Robles. Es el mismo día que llama pájara, en fin, muy feminista todo, ¿no? Llama pájara a una ministra, porque debe ser que el uniforme, pues claro, una mujer... A mí también me parece que les sienta como un santo dos pistolas. Pero claro, esto lo pienso yo. Pero llama maltratador a su vicepresidente. Es decir, tiene información de la misma manera que estas feministas de estos nuevos partidos que vienen a regenerar la política sabían que sus machos, en fin, sabían perfectamente de la entrepierna de sus machos. Bueno, el lunes tratamos un tema que yo no desconocía, que se llama el síndrome de Wendy. ¿Te acuerdas que lo trataste tú? El síndrome de Wendy, que es Wendy, el personaje de Peter Pan y tal, y que yo siempre lo he denominado la vocación redentora de la mujer, que de alguna manera ellas, en este caso por política, por compañerismo, porque se pensaban que esa aptitud desviada del señor Errejón podía reconvertirse a consecuencia de su ideología, y que le estaba, como él propiamente dijo, que hizo un comunicado que dijo que eso se debía al neoliberalismo, si no me equivoco, dijo, bueno, entre otras justificaciones absurdas. Al patriarcado. Patriarcado y neoliberalismo, que fue una cosa un poco absurda, pero que pensaban ellas que le iban a reconvertir y iba a dejar de tener esa actitud tan tóxica con su relación con alguna de las mujeres, con alguna de las militantes de su partido. Porque pensar que lo desconocían, voy a atreverme a hacer un planteamiento y lo voy a hacer con delicadeza. Con cuidado, por favor. Yo con delicadeza. Vivimos una nueva era. A ver, una mujer que mantiene relaciones íntimas con un hombre, o un hombre que mantiene relaciones íntimas con una mujer durante varios años, creo que hasta 7, yo creo que enseñan la patita, ¿no? O sea, ¿tú crees que si mantienes relaciones con otra persona durante 7 años, más o menos sabes qué tipo de sexualidad vive, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? Es muy raro. Es raro, ¿verdad? Sí, si no, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Mejor dicho. Muy sencillo, porque ayudadme ahora que se me ha ido la pinza, recordarme el nombre, es política, estuvo 7 años con Errejón y es la individua que tuvo el mal gusto de enseñar las mamas entrando en capilla. Que estaba en Podemos, que era... Sí, claro, por favor. Está en Madrid. Madrid. Efectivamente. Sí, ¿Cómo se llama? Concejala. No, perdón, no es concejala. Bueno, está en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Y fue novia de Errejón durante 7 años. A mí me da igual cómo se llame, el caso es que esta individua tuvo el mal gusto de entrar en una capilla, levantarse y enseñar las mamas. Es que vamos, de verdad, o sea, es que verdaderamente qué falta de estilo, bueno, como la que va vestida de puticlista al funeral del Papa. Es que ¿qué podemos esperar de esta gente? ¿Me vais a decir vosotros que no sabía? Rita Maestre era. Rita Maestre, efectivamente. ¿Me vais a decir que Rita Maestre, presuntamente, no conocía el talante sexual del señor Errejón, que les recuerdo, vino a regenerar la política y lo último que recordamos de él es delante de un juez decir, señor juez, que yo solo me la saqué un poquito por encima del vaquero? En fin, es que es mucha vergüenza la que estamos pasando en este país.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Que vaya circunloquio que me he metido para llegar a esto. Cuando Sánchez llama maltratador a Iglesias, hay dos hipótesis. Una, que realmente tenga ese conocimiento directo de las relaciones que han mantenido dentro del gobierno, y dos, que lo trate de decir para desacreditarle. Pero si no lo haría en un círculo privado, no lo haría en un círculo privado. No. Con lo cual, la hipótesis que gana fuerza pues es la que es real lo que dice, que tenía conocimiento, que realmente vamos a hablar de indicios, ¿de acuerdo? Que había indicios, que presuntamente el señor Iglesias era un maltratador. Correcto. ¿Qué ocurre? Maltratador con la mujer. Lo que ocurre es que si yo tengo conocimiento que se está produciendo un delito, y más el tan reconocido maltrato en este gobierno, ¿verdad? En este gobierno, pues lo suyo es denunciarlo, claro, y no elevar a esa vicepresidencia a una persona de este... Yo no sé si fue mejor, yo no sé si fue maltratador con las mujeres, pero que sí fue maltratador con los militantes y los miembros de la ejecutiva de su partido, que echó a todo el mundo. Empezó a echar a la famosa asamblea de Vista Alegre, en la que salían todos conjuntamente al comienzo de la Constitución de Podemos. Luego quedó él y su mujer, la señora Irene Montero. La última, sí, porque a las anteriores... La madre de sus hijos. Madre de sus hijos. Porque a las anteriores recordamos que a una de ellas la puso detrás de una columna. Echó a todo el mundo ahí. Tremendo. Pues cerramos este bloque para adentrarnos en otros asuntos, como la investigación de una extraña muerte de dos hermanos el mismo día en Gerona. Lo vamos a ver a la vuelta de la publicidad, pero voy a dejar una reflexión encima de la mesa, que creo que también es un verdadero suceso. Iglesias, Errejón, Monedero. Estos serán el trío magnífico, los tres mosqueteros, siempre juntos. Dos de ellos, en fin, uno, insisto, tachado de agresión sexual, el otro también metiendo mano a las alumnas o cosas parecidas, en fin, una cosa tremenda. El que queda es Iglesias, de estos tres machos alfa. Igual que los del Peugeot. Ábalos, Cerdán y Pedro Koldo. Sánchez. No, hay Koldo cuatro. también. Claro, eran cuatro. Vale, Cuatro, en el cuatro. Peugeot... En el coche iban cuatro. Bueno, pues Era me das más la razón. Cuatro. El conductor. ¿Qué pasa con el trío de los magníficos? Dos eran agresores sexuales, pero uno... No, pobrecito, no, él es muy feminista y muy respetuoso. Los otros, todos corruptos, pero el cuarto del Peugeot, nada, muy honesta ella. A mi Luis Magán le encantan los refranes. Dime con quién vas. Y te diré que... Ahí estamos. Exacto, sí, es verdad. Ahí has acertado. Hacemos un alto en el camino y les voy a llevar a un lugar fantástico a comer o a cenar, donde usted quiera. Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Es que la política en España es el gran suceso. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas.
Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Se lo digo muchas veces, pero se lo repito e insisto porque es importante. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LEA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Investigan la extraña muerte de 2 hermanos el mismo día. Ha sucedido en Gerona. Los Mossos son los que están investigando si existe relación entre la muerte de el exconcejal hallado en el cementerio y la de su hermano en el domicilio familiar. Investigan esta muerte de 2 hermanos en Amer, es una localidad de Gerona. Es un municipio chiquitito con poco más de 2.000 habitantes después de que estos cuerpos fueran encontrados el pasado domingo en distintos puntos del municipio. El primer hallazgo se produjo por la mañana cuando fue localizado el cuerpo de Moisés García Milans, exconcejal del Ayuntamiento de Amer por Esquerra Republicana, colgado en el cementerio local. Qué tremendo, ¿verdad? Unas horas más tarde, agentes de la Policía Autonómica accedieron a la vivienda que compartía con su hermano Francesc García Milans, donde encontraron a este último sin vida. Ahora les doy más datos, pero señores, esto es de película de terror, ¿eh? Bueno, o de amor. A mí, fíjate, a mí se me antoja más una decisión de amor, es decir, no podía más el hermano que estaba, el concejal, exconcejal de Esquerra Republicana en el pueblo de Amer, de Gerona, que cuidaba a su hermano, él únicamente porque vivían los dos juntos en una casa de 2 plantas y tal, porque era su mamá, dependiente. Sí, totalmente dependiente, y su mamá había muerto por lo visto en el 2022, y yo creo que ya no podía más y no quería, no debía de poder más, y entonces hizo no tenía mucha perspectiva de mejora en su enfermedad, probablemente le mató y luego él se ahorcó ante la realidad de ver que has asesinado a tu hermano, en definitiva, por mucha justificación que puedas tener, o la desesperación también acompaña en algunos momentos una decisión de esas características. ¿Recuerdan, verdad, la noticia que yo les anticipaba para el programa de mañana, que tiene mucho que ver con la reflexión que acaba de hacer Luis Magán? Esta noticia que les avanzaba de Tokio, en Japón, efectivamente, pues tiene muchísimo que ver con esto. Luego se terminan suicidando. Sí. Primero asesinan en este caso a una persona mayor, y después se suicidan ellos. Todo apunta a eso, a un crimen... Crimen por compasión. Compasión.
Y ahí lo que podemos decir que realmente la administración queda coja, no se da la suficiente prestación para Ahí estamos. ayudar a estas personas que son dependientes, y muchas veces supone una cruz tan grande para la familia que puede llegar a este extremo que hemos visto y que todo apunta a que puede ser esto. Desde el fallecimiento de su madre en septiembre, concretamente de 2023, Luis, 23, fíjate, hace o poco sea, menos tiempo. pobrecito, se encargaba en solitario de la atención de su hermano enfermo, Francesc García, que era músico, había quedado viudo siendo joven. Su estado de salud se había deteriorado notablemente en las últimas semanas. Francesc, le recuerdo que es el hermano, y Moisés, efectivamente, Moisés es la persona que aparece colgado, ahorcado, en el cementerio local. Fijaros, en una población solo de 2.000 habitantes. Sí, debe ser tremendo. O puede ser también una eutanasia inducida, es decir, que el hermano le pidiera que no podía más, el hermano enfermo francés, que no podía más y que le matara, le mató. Y luego tuvo miedo. Y luego, no, más que miedo, yo creo que tuvo, o sea, se enfrentó con la realidad, con el horror de ser Caín. En Abel, aunque lo haya hecho por un buen motivo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones puede desarbolarte por completo emocionalmente, y se suicidó. El suicidio ocasionado por este hombre, por Moisés, estuvo ahí el pobrecito colgado un montón de tiempo, por lo visto, hasta que empezó a apestar a la zona empezó a oler fatal la zona donde estaba, que era muy cercana a las dependencias de la policía municipal de allí. Qué barbaridad, claro, y una cosa es decir, quitó la vida a su hermano, una cosa es contarlo aquí en un programa, pero oye, para quitarle la vida a cualquier persona, imagínense, un hermano, una persona de tu familia, vete tú a saber, me ha dado a mí por pensar, si no lo ha hecho bajo, para tener valor, bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas, y después se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Eso lo dirán supongo yo, las autopsias de los dos, ¿no? Las autopsias de los dos darán bastante información. Sí, aquí yo creo lo que subyace detrás de este hecho es el debate de la eutanasia, ¿no? La eutanasia hay una ley especial que siempre se ha sacado políticamente, no ha sido cómoda, y tampoco es cómoda la aplicación, porque se tienen que dar unos requisitos para aplicarla que no siempre son interpretables de una forma adecuada. Uno de los principios básicos es el derecho a la vida, ¿no? La cuestión es hasta qué momento la persona puede decidir hasta cuándo quiero vivir, ¿no? Está este debate que realmente... Pues, otro especial, el tema de la eutanasia, me parece muy afortunado, querido Javier Angulo, como un especial que llevaremos en cartera, un tema muy, muy delicado. Bueno, vamos con Nacho Cano. Recuerdan, ¿verdad? Bueno, anuncia una querella contra una diputada de Más Madrid por llamarle esclavista. El productor ha denunciado a Marisa Escalante por un posible delito de injurias y calumnias en relación a sus declaraciones sobre la investigación de la situación laboral de los becarios de Malinche. El productor musical ha anunciado esta querella por este delito. Se trata de un vídeo publicado el pasado 8 de mayo en el que la diputada de Más Madrid de la Asamblea Regional habla de los amigos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, refiriéndose a Cano como esclavista. La presidenta de la Comunidad de Madrid, donde pone el ojo, pone un amigo, amante de la libertad, como la libertad de su amigo Nacho Cano, el esclavista detenido por contratar inmigrantes en situación irregular para su musical Malinche, dijo la diputada madrileña en el vídeo, en el que también critica al youtuber Fran Cuesta y al novio de Isabel Díaz Ayuso. Siempre mantuve desde el principio de los tiempos, quizá por mi amor al mundo artístico, que cualquier persona que amamos el teatro y además que hemos estudiado, sabemos perfectamente que hubiéramos trabajado como becarios para Nacho Cano, pero vamos, sin cobrar, como hubiera sido necesario. El mundo artístico es otro mundo, hay una vocación brutal, y además tengo que decir que para cualquiera de estos muchachos, que eran de México, pero vamos, como si hubieran sido de Puerto Umbría, es un punto en su currículum absolutamente brutal. O sea, trabajar bajo las órdenes de Nacho Cano en Malinche, ser becario en una producción musical de esta categoría. Lo que pasa es que esta panda de más tuertos no tienen ni puñetera idea de lo que dicen.
Pero alguien podía decir, bueno, cállate la boca, María José, porque efectivamente podían haber cogido inmigrantes en situación irregular y esclavizarles. Bueno, mentira, a los artistas no se les esclaviza, optan, y el amor por el espectáculo es algo que no todo el mundo entiende. Dicho esto, pasamos a la realidad. Naturalmente, el mismo juez dijo que no había caso. Está sobreseído, ¿no? Me parece que está sobreseído en 2 ocasiones. Yo creo que también esto aquí hay una connotación clara de la vertiente política, es decir, todo vale para meterse con Isabel Díaz Ayuso, y tanto por parte del Gobierno central como por parte de sus satélites en la Comunidad de Madrid, que lo tienen siempre muy crudo, porque las expectativas de que en su momento, cuando lleguen las elecciones, vuelva a tener mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso, son bastante evidentes. Entonces, Marisa Escalante, esta diputada del Grupo Sumar, pues se mete con el señor Cano, pero también se mete con el novio de la presidenta y se mete con todo aquello que signifique cercanía a Isabel Díaz Ayuso y a su política. Nacho Cano, bueno, es un hombre también del mundo de la música, es muy estridente, muy exagerado en sus declaraciones y en su forma de ser, pero siempre lo ha sido y siempre le ha acompañado el éxito. Es decir, es un tipo que probablemente su genialidad le ha llevado a ser así, su carácter a ser así, y luego por otra parte ha mostrado su genialidad en la composición y en la creación musical, haciendo melodías y canciones absolutamente inolvidables y que nos han acompañado desde hace muchísimo tiempo. Pues tú imagínate, muchachos, que pueden trabajar como becarios en esta producción, pero es que además de todo esto, es que yo conozco a la persona que hizo la escenografía, que es amigo mío, y me contó desde el principio de los tiempos cómo era todo, cómo conocía a los becarios, quien hizo la escenografía, que es otro genio, pero tremendo. Jimmy Zamora, tremendo, quien ha hecho los decorados de Malinche, a quien conozco desde hace 10 años. Es que me contó detalladamente cómo era la relación con los becarios. O sea, es que se lo han inventado todo. Lo que pasa es que hay una becaria por ahí mexicana, que se le ha retorcido el colmillo, vete tú a saber por qué motivo. Pero vamos, que no hay caso. Pero insisto, que cualquiera hubiera querido ser becario de Malinche y trabajar a las órdenes de Nacho Cano, cualquiera que quiera hacer carrera en el mundo del espectáculo, y más a esas edades. Hombre, ya cuando te pilla mayor dices, venga, hombre, voy a trabajar gratis tu padre. Pero en esos momentos... Es un regalo, pagas dinero, y lo digo, conozco el paño, sé perfectamente de lo que estoy hablando. Así es, me llama pues la productora de Nacho Cano para trabajar y uno trabaja gratis. Está empezando, no tiene... Lo que necesita es aprender, es el mayor aprendizaje, el mejor máster que va a realizar. Pero qué prácticas, o sea, eso sí que son prácticas brutales. Pero bueno, esto no todo el mundo lo entiende, yo también lo comprendo. Pero, bueno, por mi cosecha propia considero esto, insisto, conozco a quien ha hecho al escenógrafo de Malinche. Mentira, puñetera, mentira, puñetera, mentira, puñetera. Y la becaria que anda por ahí cantando, pues, insisto, es que tiene un diente, un colmillo retorcido. Lo peor de todo esto, que salga gratis el caso de Marisa Escalante, que se permita el lujo de hablar de esta forma, sin ningún crédito ni nada, y le salga gratis. Tendría que haber un código deontológico donde a esta persona se la apartase de la política, donde la política es el don de la oratoria, lo que no puede ser... No será de la política actual, o sea, te referirás a otra política, ¿no? No se ha apartado Ábalos, quiero recordar que es todavía diputado en el grupo mixto en el Congreso de Diputados, se va a apartar ahora por decir esas tonterías. O sea, un tío que, en fin, además de todo lo que sabemos de las últimas noticias, se va destrozando el tío Paradores. Sí, ahora ha destrozado... con trabajadores. Claro, ahora resulta que destrozó el de Sigüenza. Y encontraron polvitos blancos, bueno, no sé, me estoy metiendo en un lío, pero ustedes ya me entienden. Entonces, bueno, y el tío sigue ahí cobrando del erario público, es decir, que nos está chuleando a todos. En fin, qué tremendo. Miren, el 91% de los hurtos y el 83,5% de los robos con violencia que se cometen en Barcelona lo cometen extranjeros. Verán ustedes, esto no es delito de odio.
No lo es. Esto se llama estadística. Al gobierno no le gusta. Y algunas personas, ya que estamos hablando de influencers, tienen que exiliarse por decir verdades como panes. Pero esto no es delito de odio. Esto es estadística. Insisto, al gobierno no le gusta, porque el gobierno no protege a los buenos, protege a los malos, probablemente porque de esta manera seguirá consiguiendo votos. Javier de Lauz, muy buenas noches. Él es criminólogo. Bienvenido, Javier de Lauz. Buenas noches, María José, y un saludo a todos los presentes. También para ti, querido mío. Pues, bueno, hechos son amores y no buenas razones. Sí, a veces la realidad es tozuda, ¿no? Yo, como criminólogo, siempre he defendido que es importante conocer siempre las nacionalidades de los autores de los delitos, sobre todo en determinados delitos, porque algunos se explican siempre pues conociendo las condiciones, los países de origen y en fin, los componentes culturales, ¿no?, que existen algunas veces en determinados delitos, y por eso es importante, ¿no? Y creo que tampoco se debe infantilizar a la opinión pública, ¿no?, ocultándole determinados datos. Pero aparte es que desde un punto de vista criminológico o científico es necesario, es importante conocer estos datos. Y nos encontramos con esta realidad, ¿no? Esta noticia proviene de un informe de los Mossos d'Esquadra. Ya hubo también otro hace unos meses, en enero, si no recuerdo mal, hubo noticias al respecto también acerca de informes de Mossos d'Esquadra y de Guardia Urbana de Barcelona, donde apuntaban ya que en torno al 80% de los delitos que ellos registraban estaban cometidos por ciudadanos extranjeros. Esto también hay que matizarlo, ¿no? O sea, no podemos también caer, ¿no?, en la tentación de decir que asociar inmigración o inmigración irregular con delincuencia, pero sí tenemos que tener en cuenta que evidentemente que no todos los inmigrantes son delincuentes, pero sí estamos viendo que muchos de los delitos sí son cometidos por inmigrantes, ¿no?, por ciudadanos extranjeros, ¿no? Y esto nos tiene que llamar poderosamente la atención, ¿no? Yo quiero también traer a colación, por ejemplo, pues claro, esto ya empieza a ser una realidad tan palmaria lo que se está viviendo en la ciudad de Barcelona, ¿no?, y por extensión en parte de Cataluña, ¿no?, que hasta Núria Parlon, la consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, que es del PSC, no lo olvidemos, ya estaba hablando en octubre en unas declaraciones diciendo que muchos de los delitos que se estaban cometiendo en Cataluña eran cometidos por personas que no tenían DNI español, ¿no? Bueno, pues esto es una realidad que no podemos obviar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Hay que buscar las explicaciones a todo esto, ¿no? ¿Por qué se está produciendo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto para poder prevenirlo con eficacia? Barcelona es una ciudad, por ejemplo, en la que muchos de las víctimas de los delitos son turistas. Es una ciudad con un gran potencial turístico, que igual que Madrid, por ejemplo, ¿no? Son ciudades que acaparan gran parte de los turistas que recibe nuestro país. Por tanto, pues también eso es un foco de atracción para delincuentes, ¿no? Son víctimas propicias. Pero aparte también habrá que ver por qué estos delincuentes, que en su mayoría son ciudadanos extranjeros, por qué están delinquiendo. Si existe algún tipo de relación entre marginalidad derivada de su situación como ciudadanos extranjeros en España, que esté relacionada con la delincuencia, o por el contrario existen otro tipo de factores. Y es ahí donde tenemos que hacer hincapié. No basta solo en mi opinión, ¿no?, como criminólogo, no solo basta con señalar que efectivamente son ciudadanos extranjeros, sino qué podemos hacer para evitar que esto siga sucediendo. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión. No es fácil, ¿no?, porque esto también, tenemos que tener en cuenta que no solo con la presencia policial vamos a evitar el delito. Se evita, evidentemente, con dispositivos policiales, con el refuerzo de la acción policial, con política criminal, ¿no? Hablamos también de esas medidas, de esas legislativas, ¿no?, que pueden llegar incluso a agravar, ¿por qué no? A lo mejor es necesario también agravar algunos tipos penales como los hurtos, pero también habrá que ver qué está sucediendo en la ciudad de Barcelona para que esté aumentando los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros. ¿Qué medidas de carácter económico o social se pueden llevar a cabo para evitar que esto suceda? A veces también se relaciona, ¿no?, este incremento de la delincuencia, por ejemplo, con el incremento de la ocupación en la ciudad de Barcelona, que bueno, eso también es una realidad palmaria, ¿no? También a veces desde algunas instituciones se ha fomentado eso, ¿no?, esa permisividad con esos fenómenos, que al final la ocupación, no olvidemos también que es un delito, y eso tenemos que obviarlo, ¿no? O sea, es usurpar
un bien inmueble a su legítimo propietario, ¿no? Con independencia de que esté vacío, no esté vacío, el uso que haga de él. Desde luego que sí, bueno, Javier. Es conculcar el derecho a la propiedad privada. Pero ya sabes... Y todas estas cuestiones... Sí, dime, decía pero que ya sabes que para este gobierno eso no es delito. Insisto que si esta noche estuvieran en la calle todas las personas que han ocupado la propiedad privada, todas y cada una de ellas, el gobierno tendría un problema que debería de resolver. Mientras tanto, ese grave problema lo están resolviendo en la propiedad privada. Pepe, que ha trabajado toda su vida para tener una casa y que ahora está acogiendo a inquiocupas, a ocupas con delincuencia, a familias vulnerables. En fin, las familias vulnerables las tiene que acoger el gobierno, no me cansaré de decirlo, y los delincuentes a la cárcel. Javier de Laúd, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, María José. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Hablaba de la ocupación. Vox ha sido quien ha destacado que en los casos de intento de ocupación ilegal de inmuebles, también estoy hablando de Barcelona, el porcentaje de detenidos extranjeros se eleva aún más, alcanzando, ojo, el 87,5%, aunque este dato específico no ha sido desglosado numéricamente en el informe hecho público. Bueno, los datos son demoledores, Los datos son demoledores. Esta información es una información totalmente fascista y racista, me parece a mí. Sí, hombre, claro, esto es del fango. Fango. Una información que les digo a nuestros televidentes que está firmada por el señor, que todos recordarán, el señor José Luis Trapero, que fue el director general de la Policía de los Mossos de Escuadra. Es decir, que es una información solicitada en tiempos de golpe de Estado. Exactamente, grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona para irradiar un poco de luz ante esa situación. Hay más... el pasado hay más de 21.808 arrestados. A mí me parece una barbaridad, aunque Barcelona es una ciudad grandísima. Bueno, arrestados que entran y salen. Sí, pero bueno, arrestados. O sea, 21.800 arrestados en la ciudad condal en el año 2024, y el 79% de esos arrestados no tienen nacionalidad española. ¿Qué argumentos buenistas que nos decía nuestro colaborador, magnífico colaborador? Yo creo que uno de los elementos fundamentales para intentar desactivar esta situación, primeramente, es que tanto el Ayuntamiento como las autoridades administrativas de la ciudad de Barcelona sean mucho más exigentes con sus policías, que ya los policías son bastante buenos. Y por otra parte, intentar limitar... No la policía. El problema son los jueces, no la policía. Bueno, y los mossos, quiero decir que también... quiero decir que... atiende, estamos hablando de los 21.808 arrestados. Imagínense la cantidad de no arrestados que están y que siguen robando, no solamente a los turistas que vayan allí, no se puede caminar por las Ramblas, sino a la gente, exactamente, a los propios vecinos. Entonces, que también deberíamos de tener mucho cuidado, o deberíamos de tener más cuidado en las fronteras españolas. Quiero decir, que pues espérate ahora que la van a gestionar los independentistas. No, si es que estamos perdidos. En las Ramblas de mis amores no se puede caminar, no se puede caminar. Yo entiendo la noticia, perdonadme, en el sentido de que tanto extranjero, porque nos consideran quizá nosotros extranjeros también, los catalanes. No tiene que ver con la nacionalidad. La nacionalidad afortunadamente siguen siendo españoles. Efectivamente, los catalanes siguen siendo españoles y lo van a seguir siendo durante muchos años. Efectivamente. Afortunadamente para ellos. No solamente para España, sino para ellos. Muy bien traído el comentario de Ángulo. Claro. Que ha querido pasar por ingenuo, y ya les digo yo que no lo es. Pero muy bien traído, muy bien traído. Pues, lógicamente, yo puntualizar nada más, una cosa. Para poder residir en España, lo que hace falta es un permiso de trabajo y residencia. Ese permiso de trabajo y residencia, si hemos cometido un delito, el Ministerio del Interior, cuando quiero renovar, me van a decir que no. Con lo cual, estoy expulsando a ese tipo de personas ya, digamos, acostumbradas a este tipo de actuaciones, a la zona B, a la zona de seguir con los delitos. Con lo cual es un juego que se autoalimenta solo, y al final lo que hace es pues una situación perversa, ¿no? Que es como la que pueden estar viviendo allí en Barcelona en concreto, ¿no? Vivimos una situación perversa en Barcelona, en Arcos de la Frontera,
en Madrid y en Villagudinos de Arriba. Que no Bueno, sé pero en si Barcelona esto especialmente. existe, sí, sí, Hay- bueno, hay- lo de Barcelona es terrible. En este informe hay letra pequeña que es alarmante, no, lo siguiente, es decir, hay 471 detenidos por agresiones sexuales, de los cuales 344, que es el 73%, son también extranjeros. En O sea, fin. quiero decir que todo tipo todo tipo de iniciativas criminales las cometen, por lo visto, en Barcelona los extranjeros, gente extranjera. Pero, efectivamente, como bien decías, esto es una información muy facha y del fango. Fango, fango, fango. Y antes de despedirnos, quiero llamar vuestra atención y la de todos ustedes. Estoy pesadita con el presidente del gobierno, lo sé, pero es que me viene a la mente. Vuelvo otra vez a los mensajes entre Ábalos y el presidente. ¿Recordáis ese momento en el que el presidente dice que no está de acuerdo con la ley que, a fin de cuentas, beneficia la ocupación, termina con la propiedad privada y ahora Podemos saca pecho y dice, bueno, pues se ve que esas medidas él no las quería? O sea que el presidente del gobierno entendía perfectamente que terminaba con el mercado inmobiliario, como ha terminado. Lo expresa en esos chats, pero a pesar de eso, por no mover su culo de la Moncloa, nos vende, sabiendo que el mercado inmobiliario se iba al carajo. Lo admite, de la misma manera que admite que tiene un vicepresidente que es un maltratador, que es Iglesias. Ergo, a ver, el presidente del gobierno sabía cosas que quizá no sabemos nosotros sobre Iglesias, que era un maltratador, pero no solamente no lo denuncia, como dice Javier Angulo que tendría que haber hecho, sino que lo mantiene como vicepresidente. De acuerdo. Y en las mismas fechas, el presidente del gobierno dice que no quiere que salga adelante una medida, una ley de la vivienda que iba a terminar con el mercado inmobiliario, como así ha sido, pero a pesar de eso no se opone, es decir, nos vende. Saquen sus propias conclusiones. La trastienda del poder. Fíjense lo que... Hombre, pero cuidadito, cuidado. Sí, porque que nos tenemos afectan a todos los españoles. Sí. Cuidado, nos afecta a todos los españoles. Lógicamente. Y a todas las españolas, los españoles, los españolis y los españolus, lo digo por la estupidez esa del lenguaje inclusivo que en tanto utilizan los feministas. El presidente del gobierno entendía que tenía un vicepresidente que era un maltratador. Pero a pesar de eso... Así lo sugiere, no lo confirmo, pero así lo sugiere. Pero fíjense, en este caso, los datos que nos está proporcionando el diario El Mundo en una exclusiva magnífica, está desarrollando durante estos últimos días. Fíjense lo que utilizó el Partido Socialista y toda la prensa progresista en este país y tal, lo de sé fuerte, Luis, sé fuerte. ¿Te acuerdas? Sé fuerte a Bárcenas, Sí, a Bárcenas. Que le costó a Rajoy, como no podía ser de otra manera, hay que ser imbécil. Sí. Pero efectivamente, o sea, perdóname, pero lo de ser fuerte, Luis, ser fuerte, o sea, es que ¿en qué se queda comparado con todo Con lo que esto? estamos leyendo No y se descubriendo queda, durante hombre, estos por días. el amor de Dios. Pero ahí sigue, ahí sigue. Y seguirá durante Oye, 2 años. ¿y si fuera un pelele? ¿Quién? El presidente del gobierno. ¿Por qué dices eso? Porque a lo mejor es un pelele que no decide nada. Ay, pobrecito, todo lo contrario. ¿Quién estaría en manos? ¿Estaríamos en manos de Begoña? ¿Qué sugieres? ¿Qué no, estás de sugiriendo? Ábalos, de Cerdán. No. ¿Y si fueran los que movían la cuerda a ellos? Mira que él le dice que no quiere esa ley, y el otro dice, no, sí. Bueno, en aquel momento ¿Y tenía si fuera un mucho valor. pelele, se imaginan? Es toda una hipótesis. En cualquier caso, un presidente del gobierno no puede saber que su vicepresidente es un maltratador y no apartarlo del poder, no solamente apartarlo, naturalmente, que no manche el nombre de España, sino denunciarlo y, desde luego, si considera, como él consideró, que una ley, es que miren la cantidad de sucesos que estamos contando en este programa a consecuencia de esta ley, si verdaderamente sabía que iba a perjudicar a España, como tuvo los bemoles de sacarla adelante. En fin. Javier Angulo, qué gustazo. Gracias Igualmente. por acompañarnos. Y Gracias. muchas gracias
Luis Magán, a ti, qué semana más estupenda. Sí, la verdad es que sí, ha sido muy emocionante. Nosotros Muchas nos gracias. vamos. Mañana les recuerdo, tenemos ese programa especial. Yo ya les he avanzado alguno de esos sucesos, como este de Japón tan tremendo, ¿verdad? Cada 8 días una persona asesina a un mayor, lo llaman la crisis de los cuidadores, aunque fundamentalmente el programa especial de mañana, maltrato de mayores y asesinato de ancianos, está centrado fundamentalmente en nuestro país. Nos vamos, pero antes permítanme recomendarles Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C. Les recuerdo que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana en ese especial.